enfermedades médicas, orgánicas, ¿no? Un ejemplo como el lupus, algunas deficiencias de algunas vitaminas y también por el consumo de sustancias, ¿no? Como la cocaína, la marihuana. Otra característica de la psicosis es pues la falta de juicio, porque estos pacientes que van a tener un primer episodio psicótico, por lo general no se acuerdan de lo que ha sucedido y tampoco aceptan que haya sucedido. ¿Cuáles son las características de los trastornos psicóticos? Pues entre algunas que voy a nombrarlos son los delirios, que son las creencias fijas, no susceptibles al cambio. Si alguien tuviera un delirio, sería difícil que cambie de opinión. Para él es la realidad y la única verdad que existe, ¿no? Incluso cuando alguien intenta cambiarle de parecer, aunque esté errada, generalmente los delirios son errados, pues este puede enojarse y agitarse, estar irritable, ¿no? Generalmente son ideas extrañas, incongruentes con la realidad. Hay diferentes tipos y les voy a explicar algunos. Entre los más comunes, el persecutorio, delirios de que alguien les persigue constantemente. Tenemos otros que es el delirio en el que la persona se siente observada, el delirio de grandiosidad, erotomaniaco, los delirios nihilistas, que son justamente los delirios en los que una persona siente que está muerta, que todo lo que hace es como un cadáver. Tenemos los delirios de autorreferenciales o de las personas que sienten que están siendo juzgadas por otras personas. También tenemos los delirios de robo de pensamiento. Estas personas sienten que se les han robado el pensamiento y otros de pensamientos intrusivos. Al contrario, piensan que han sido implementados con algún pensamiento por una fuerza extraña. Otro tipo de delirios puede ser los de manipulación. Las personas se sienten como un títere que está siendo gobernado por una fuerza externa, ¿no? Eso en cuanto a los delirios, características bien particulares de los trastornos psicóticos. También tenemos las ideas sobrevaloradas. Las ideas sobrevaloradas, bueno, son creencias socialmente aceptables en contenido, pero que anómalas a una persona por su dominancia, ¿no? Que predominan mucho y por la intensidad que se mantiene esa convicción, pero no son tan descabelladas como los delirios. Y sí, en un punto la persona puede aceptar que esta idea no es una verdad, no es una verdad total, ¿no? Puede cuestionarla, a diferencia de un delirio que no lo va a cuestionar ni lo va a intentar. Hay que tener muy en cuenta la importancia de la cultura, ¿no? Ya que hay diferencias culturales que para una persona puede parecer muy extraña, hasta algo deliriosa, pero para esa cultura es algo socialmente aceptable. Así que siempre hay que tener presente la importancia de las diferentes culturas y tener un contexto por lo menos vago para poder entender a esa persona, si no podríamos confundir que está un delirio. En cuanto a las alucinaciones, tiene un problema con las diapositivas. Bueno, en cuanto a las alucinaciones, pues son las experiencias perceptivas que se producen sin un estímulo, ¿no? Son sensaciones que se pueden producir a nivel de todos los órganos sensoriales y algunas no siempre son patológicas, como las hipnagógicas y las hipnopómpicas, que son alucinaciones que aparecen antes de dormir y después de despertar. Esas generalmente pueden tener muchas personas, no necesariamente es algo patológico. Alucinaciones que sí pueden ser como voces, que es muy común en esquizofrenia, o visuales también, que suelen ser comunes, pues sin un estímulo externo y afecta a la persona, sí podríamos hablar de que sí son de síntomas de una psicosis. Otro componente de la psicosis muy frecuente son los pensamientos desorganizados, sobre todo se puede evaluar a través del discurso, ¿no? Como el descarrilamiento, las asociaciones sueltas, esas tangencialidades que el paciente dice algo y se va por otro camino, o las incoherencias, cuando no se entiende el lenguaje con el que está hablando, o hay una ensalada de palabras a palabras, que es como la fascia sensitiva. Los comportamientos motores desorganizados o anormales, como la catatonía, también es una característica de la psicosis.
esas conductas infantiles, una agitación imprevisible o la catatonía menos reactiva al entorno con un negativismo de recibir indicaciones, un mutismo, no habla, un estupor. En la imagen se puede observar un paciente que está catatónico, ¿no? También está lo contrario, una excitación catatónica y algunos movimientos que son particulares, como las estereotipas, las muecas, las miradas fijas, el eco del habla, que nos podría orientar a un trastorno psicótico, ¿no? Los síntomas negativos también son una característica muy interesante y mucho se asocia a esto con la morbilidad asociada a la esquizofrenia, ya que es una disminución de las expresiones emocionales. Al referir síntomas negativos, hablamos que todas las funciones han bajado, ¿no? Está búlico, sin motivación, está con alogias, es anedónico, no disfruta nada, se aísla, está sociable. Y bueno, esas características son las principales de los trastornos psicóticos. Para hacer un diagnóstico, pues hay que analizar los criterios que cumplen los diferentes trastornos psicóticos y si estos se limitan o no a algunas características de las que antes he mencionado. Hay que evaluar también el tiempo en el que esto se ha presentado y la exclusión de otras condiciones que podrían explicar de mejor manera. Hay que recordar siempre que para hacer un diagnóstico psiquiátrico, siempre tiene que descartarse enfermedades médicas que podrían ser que podrían complicarse en el tiempo y abuso de sustancias. Hay niveles de gravedad para estos síntomas que les acabo de mencionar, desde el nivel 0 al nivel 4, ¿no? En el que el nivel 0 nos dice de cualquiera de los síntomas que no están presentes, hasta un nivel 4 donde sí están presentes y son para una grave presión para responder a las voces o se sienten muy molestos por ellas en cuanto a las alucinaciones, o si los delirios son de nivel 4, pues es una grave presión para actuar según las creencias o se siente muy molesto por ellas, ¿no? Según eso se puede clasificar según la gravedad de los síntomas que les he mencionado. Y eso como una pequeña introducción. Ahora les voy a hablar de los diferentes tipos de trastornos psicóticos, solo algunos, porque son muy variados, pero sobre todo los más importantes, entre los que está el trastorno esquizotípico de la personalidad, que tiene componentes psicóticos, el trastorno delirante, el trastorno psicótico breve, que es muy común en nuestro medio y es algo muy común que se puede observar en hospitales de primer nivel, el trastorno esquizofreniforme, la esquizofrenia, que sería el plato fuerte de esta presentación, y bueno, solo mencionar los trastornos psicóticos inducidos por sustancias o trastornos psicóticos inducidos por alguna condición médica. Sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad, en el CIE-10 lo colocan con el código F21. ¿Y a qué se refiere este trastorno esquizotípico de la personalidad? Pues se caracteriza por comportamientos excéntricos, comportamientos muy particulares, muy extraños, algo que va fuera de lo común, se podría decir, y por anomalías del pensamiento, hay ideas extrañas, pero que no llegan a ser tan deliriosas, y de la afectividad también que se asemejan a mucho a la esquizofrenia. No hay síntomas predominantes como tal o característicos, ¿no? Y en los criterios que se corresponden a los manuales, por lo menos tienen que estar estos síntomas por 2 años, tienen que presentar 3 a 4 de los rasgos característicos. Entre estos rasgos, pues tenemos que la afectividad, la emoción de esas personas suele ser fría y vacía, ¿no? En contenido. También sus comportamientos son excéntricos, son raros, son peculiares. Hay un retraimiento social a esas personas que tienen un trastorno esquizoafectivo, es esquizotípico, pues suelen aislarse socialmente. Las ideas, pues, como les expliqué, no conforman delirios claros, pero son ideas extrañas, muy mágicas, de fantasía, también tienen ideas paranoides o de suspicacia, suelen ser personas desconfiadas y rumean en esas ideas que tienen, ¿no? Tienen, parece hasta un componente obsesivo que les llama a tener esas ideas particulares, ¿no? Tienen experiencias perceptivas muy diferentes a las de una persona, tienen pensamientos en un lenguaje vago, y episodios casi psicóticos, justamente ocasionales y transitorios, ¿no? Que no duran mucho y puede hacernos confundir con otro tipo de trastorno, ¿no?
Este tipo de trastorno pues tiene un curso crónico porque es algo de la personalidad que se ha gestado desde muy temprano con fluctuaciones de intensidades, ¿no? Y ocasionalmente evoluciona y puede ser justamente un factor de riesgo para que la persona pueda tener una esquizofrenia. Los trastornos delirantes. En el CIE-10 está con el código de F22, ¿no? Bueno, ¿cuáles son sus criterios diagnósticos de ese trastorno delirante? Es la presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración, ¿no? Y nunca se cumplió el criterio A de la esquizofrenia. Para que entiendan el criterio A de la esquizofrenia, dice que tiene que haber por lo menos dos síntomas de psicóticos, ¿no? De los que ya hemos mencionado al inicio, por otra parte, tiene que haber un impacto de delirios a sus ramificaciones. Generalmente son delirios estructurados, ¿no? No son tan descabellados, pero sí son ideas que no lo vas a poder hacer cambiar de opinión al paciente. Y si se han producido algunos episodios afectivos como maníacos o depresiones, han sido breves y en comparación con la duración de los periodos delirantes que suelen ser crónicos en tiempo, ¿no? Tampoco se atribuyen efectos fisiológicos de alguna sustancia o de alguna enfermedad. Eso sería en cuanto a los criterios de los trastornos delirantes. Los trastornos delirantes, el componente principal es el delirio, ¿no? Si es que hubiera alguna alucinación, no sería tan frecuente ni con tanta intensidad. Esa es la característica del trastorno delirante. Hay diferentes tipos de delirios, ya los había mencionado antes, solamente para volverlos a mencionar. Los erotomaníacos, los de grandiosidad, los celotípicos, los persecutorios, los somáticos. También hay delirios mixtos, no simplemente puede limitarse a un tipo y el tipo no especificado, ¿no? Que son delirios que no encajan en ninguna de las anteriores. Y bueno, esos pacientes son capaces de describir lo irracional de esta idea, pero son incapaces de aceptarlo. Podrían darte la razón de que sí, podría que lo que están diciendo no sea verdad, pero no lo van a aceptar en el fondo. Puede haber una percepción objetiva, pero no una verdadera percepción, ¿no? Y a veces cuando se los insiste en cuestionar a cambiar de idea, presentan ese ánimo irritable y disfórico. La prevalencia es baja, es de 0,2%, y el más común es el de persecutorio, de que alguien les está persiguiendo. En los hombres es el de tipo celoso. Tienen un mejor funcionamiento global a diferencia de otros trastornos psicóticos y el diagnóstico sí puede cambiarse a una esquizofrenia en un tercio de los pacientes que tienen esta enfermedad, ¿no? Generalmente dan a población mayor de edad, estamos hablando arriba de 45, de 55 años, y tienen comportamiento normal cuando no se habla de los delirios. Parece una persona totalmente normal, pero cuando se toca el delirio es ahí donde empiezan a mostrar esta irritabilidad y estos cambios de comportamiento. Sí se han identificado genes y hay que tener cuidado con un diagnóstico diferencial para no estar tal vez confundiendo con otra patología. Una causa muy frecuente y realmente que se ve mucho en la atención primaria es el trastorno psicótico breve. Este tipo de trastorno ha tenido diferentes nombres a lo largo del tiempo. Trastorno psicótico agudo, trastorno psicótico transitorio y bueno, en el CIE-10 está con el código de F23. ¿Qué define ese trastorno? Pues implica un inicio súbito de síntomas psicóticos, de los que habíamos mencionado antes, que duran un día, o un día o más, pero menos de un mes, ¿no? Y la remisión es completa. Cuando pasa el episodio, las personas vuelven a su vida común, tienen lagunas de lo que ha pasado durante ese tiempo y regresan sobre todo a ese nivel de funcionamiento premórbido. Las causas, pues, suelen desconocerse, no se saben por completo, pero hay diferentes teorías, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con trastornos de personalidad susceptibles, como el que hemos hablado, el esquizotípico, o también otra versión del esquizoide, el paranoide o el límite, pues pueden tener la consecuencia de tener ese tipo de trastorno psicótico breve. Algunos pacientes igual con antecedentes familiares, ya que los genes están muy implicados en los trastornos psicóticos, sobre todo si hay genes tan predominantes como de la esquizofrenia o trastornos del estado de ánimo, también pueden ser una causa de desarrollar un trastorno psicótico agudo o breve, ¿no? Su prevalencia es elevada, no más de 2 al 7%. Lo malo es que cuando tienen el primer episodio, hay mucha probabilidad de que vuelva a suceder una recaída de ese episodio, hasta un 50%, ¿no?
Y en menos de la mitad de los casos, pues el diagnóstico cambia a una esquizofrenia, ¿no? O un trastorno afectivo. El diagnóstico. Bueno, para los síntomas psicóticos, ya hemos hablado cuáles son los componentes, podría tener alguno de esos que duran al menos un día, pero menos de un mes, si no el diagnóstico cambiaría, si duraría más de un mes, y que no se asocian a otro trastorno del estado de ánimo, o trastornos relacionados a sustancias, o un trastorno psicótico causado por enfermedades, ¿no? Probablemente son adecuados un diagnóstico de trastorno psicótico breve cuando es que se cumple con todas esas condiciones. Hay diferentes subtipos, ¿no? Hay los que se desencadenan, trastornos psicóticos breves, por presencia de factores estresantes. ¿No? Puede ser desempleo, un duelo, una pérdida, una ruptura amorosa. Todos esos son factores estresantes que pueden desencadenar si es que hay una susceptibilidad genética. También un subtipo es la ausencia de factores estresantes que no tiene, y ya verá más adelante que no tener un factor estresante es de peor pronóstico que tener un factor estresante. También puede suceder durante el posparto, ¿no? Sobre todo en las primeras 4 semanas del nacimiento del bebé, una madre puede experimentar un trastorno psicótico. ¿Cuáles son los indicadores de buen pronóstico cuando sucede este episodio? Pues un buen ajuste premórbido, pocos rasgos esquizoides premórbidos, si hay un identificado factores estresantes precipitantes, sí es de buen pronóstico, un inicio súbito de los síntomas, o sea, agudo, que sucede en un día, síntomas afectivos, una confusión y perplejidad durante la psicosis, es justamente lo que les hablaba, las personas no reconocen o se olvidan o tienen lagunas cuando han tenido este episodio, un poco de embotamiento afectivo, una duración breve de los síntomas y ausencia de familiares con genes que estén implicados, ¿no? Con esquizofrenia. Entre sus criterios para hacer un diagnóstico de un trastorno psicótico agudo, pues es uno o más de los siguientes síntomas: ideas delirantes, alucinaciones, un lenguaje desorganizado o un comportamiento desorganizado, ¿no? La duración, como les digo, un mínimo un día, pero inferior a un mes, y no puede ser atribuible a otras causas orgánicas o por consumo de sustancias, ¿no? Pasamos a otro tipo de trastorno psicótico, es el trastorno esquizofreniforme. Pues su criterio es dos de los siguientes síntomas que presenten durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes. Cuando el episodio psicótico, que parecía breve, tiene una duración más de un mes, ya no sería un episodio psicótico breve, ¿no? Podría cambiar el diagnóstico a un trastorno esquizofreniforme, porque los síntomas están durando más de un mes y al menos uno de ellos tuviera que ser un delirio, alucinación, discurso desorganizado, un comportamiento desorganizado o los síntomas negativos, ¿no? Que ya habíamos hablado. La duración es de un mes, pero menos de 6 meses. ¿Qué pasa si estos síntomas psicóticos duran más de 6 meses? Pues ya hablaríamos de una esquizofrenia. Se tiene que descartar siempre la presencia de algunos otros tipos de trastornos que podrían hacernos confundir, como el esquizoafectivo o un trastorno afectivo, tanto de tipo depresivo o bipolar, ¿no? Tampoco se puede atribuir las causas a alguna sustancia o al uso o alguna enfermedad médica que podría ser, ¿no? Siempre hay que especificar si hay características de buen pronóstico o si está con catatonía y la gravedad con la que se presentan estos síntomas psicóticos. Ya habíamos hablado de la gravedad, que va desde un nivel 0 hasta un nivel 4, ¿no? ¿Cuáles son estas características que se asocian a ese trastorno esquizofreniforme? Pues al igual que en el caso de la esquizofrenia, se han encontrado algunas cosas muy interesantes en las pruebas de laboratorio, en las pruebas psicométricas, ¿no? Por ejemplo, existen múltiples regiones cerebrales en las que las investigaciones de neuroimagen, las neuropatológicas y las neurofisiológicas han indicado anomalías, pero eso sí hay que recalcarlo muy bien, no hay ninguna prueba imagenológica o de laboratorio que pueda darnos el diagnóstico. Todo se hace a través de la clínica. Estos pacientes que sufren de un trastorno esquizofreniforme, pues un tercio se mantienen con ese diagnóstico, pero la mayoría, estamos hablando de 2/3 de los pacientes, se cambia a una esquizofrenia porque dura más de 6 meses, ¿no? También se ha podido ver que hay genes implicados. Como en todos los trastornos psicóticos, hay genes. Algunos que son más comunes que otros, ¿no? Pero la parte genética tiene bastantes genes implicados, que no se han podido identificar todos aún, pero se sabe que es poligenética. Ahora sí, hablando del plato fuerte de esta presentación, de lo que es el espectro de la esquizofrenia,
Y bueno, ¿por qué un espectro? Pues dice espectro porque tiene diferentes formas de presentación. Se puede decir algunos síntomas, pero la esquizofrenia tiene diferentes maneras de presentarse, justamente por la particularidad del ser humano, ese comportamiento tan complejo que tiene, ¿no? Por eso no podríamos hablar como una enfermedad de esquizofrenia, sino como el espectro de la esquizofrenia, que es un grupo de trastornos con etiologías heterogéneas, diferentes, por tanto, la clínica, su evolución y las respuestas a tratamiento son distintas. Hay signos y síntomas que hemos visto en la percepción, en la emoción, en la cognición, en los pensamientos y comportamientos. Generalmente una esquizofrenia suele empezar menos antes de los 25 años, ¿no? Y persiste durante toda la vida, ya que es una enfermedad incurable, es tratable con medicamentos, pero es una enfermedad crónica para toda la vida y posteriormente discapacitante. Afecta a todas las clases sociales, afecta tanto a pacientes como a familiares, ya que tener un paciente, un pariente con esquizofrenia, pues es muy costoso, como verán más adelante. El diagnóstico, pues son con los antecedentes psiquiátricos, más aún si hay un familiar de primer grado con esquizofrenia, y una exploración psicopatológica del paciente. Como les dije, no hay ninguna prueba de laboratorio o imagen que nos pueda dar el diagnóstico. Sí hay alguna evidencia de algunas cosas que se podrían encontrar, pero ninguno es un criterio diagnóstico. Bueno, aquí un poco de la historia, de cómo se ha ido evolucionando esta enfermedad. Pues ya los griegos descubrieron algunos síntomas. Estamos hablando de esta enfermedad, existe durante toda la historia del ser humano, ¿no? Describieron los delirios de grandeza, la paranoia, algunos trastornos de personalidad, algunos deterioros. Después ya Benedict Morel empezó a dar el término de demencia precoz a pacientes que parecían un deterioro cognitivo que había empezado en la adolescencia, ¿no? Y como les digo, la esquizofrenia suele dar un deterioro cognitivo que algunos pueden confundir con una demencia de inicio muy precoz, ¿no? Antes de los 25 años. Ya en el siglo XIX se da una importancia a esta enfermedad y se empieza a estudiar el tratamiento y, bueno, estudiar esta enfermedad, ¿no? Emil Kraepelin fue el que pudo organizar entre tanto trastorno mental entre los subgrupos más importantes, ¿no? La demencia precoz, que se caracterizaba por tener alucinaciones y delirios, y ese deterioro cognitivo, claro. Aquí se estaba refiriendo sobre todo a la esquizofrenia, ¿no? También las psicosis maníaco-depresivas episódicas, otro subgrupo de enfermedades mentales. Aquí se estaba refiriendo sobre todo a las enfermedades afectivas y delirios de paranoia persistente. Aquí estaba refiriéndose a los trastornos delirantes que hoy lo conocemos, ¿no? Ya más tarde, Eugen Bleuler pues acuñó el término de esquizofrenia por la presencia de estas cismas entre pensamiento, emoción y comportamiento, donde se encontraba síntomas primarios y secundarios, ¿no? Antes de que se pueda hacer estudios o pueda reconocerse esta enfermedad, pues la vida para estos pacientes que padecían esquizofrenia era muy dura, ya que eran considerados como locos, como lo generalmente lo dicen, son personas locas que tienen que estar aisladas y muchas veces en el afán de querer ayudarles, pues hacía procedimientos muy descabellados. En cuanto a la epidemiología, pues la prevalencia de la esquizofrenia es del 1 al 2%, ¿no? Los pacientes lamentablemente tratados en un país tan desarrollado como Estados Unidos apenas llega al 0,05%. Hay muchos pacientes esquizofrénicos que no reciben tratamiento, ¿no? En los hombres el inicio de esta enfermedad va desde los 10 a los 25 años. En las mujeres puede dar inicio de dos periodos distintos, por eso es bimodal, puede dar entre los 25 a 35 años, incluso en la madurez, ¿no? Pero ya arriba de los 45 años se llama como una esquizofrenia tardía, ya que no es muy común, ¿no? Y es poco común también que la esquizofrenia antes de los 10 años o después de los 60 años. Y las mujeres tienen mejor comportamiento social y menos síntomas negativos, por lo que suelen ser un poquito más funcionales que los hombres esquizofrénicos. Hay diferentes factores que se han relacionado con la esquizofrenia y entre algunas características más. Los factores relacionados con la reproducción, por ejemplo, se sabe que hay genes implicados, se sabe que si hay familiares de primer grado, pues hay mucho más riesgo de que
el progenitor pues tenga esquizofrenia, ¿no? Ya esto va disminuyendo con los de segundo o tercer grado. También se ha visto que en las enfermedades médicas en estos pacientes son más frecuentes, sobre todo algunas como las adicciones, pueden ser también algunas con aumento de peso, pueden ser la diabetes, y algunas otras que están muy vinculadas con los genes de la esquizofrenia que también pueden desarrollar otras enfermedades. Otras características como las infecciones y el periodo estacional de nacimiento también se ha visto muy influenciado con lo que es el desarrollo de la esquizofrenia, sobre todo en épocas frías del año, en el que algunos factores nutricionales o virus estacionarios podrían estar implicados, pero nada aún claro, ¿no? También las complicaciones en el embarazo y parto, si es que ha tenido dificultades en el nacimiento, ha tenido que ser internado por alguna hipoxia del cerebro, pueden ser causas que pueden desencadenar una esquizofrenia luego de una persona adulta, ¿no? Cuando ya tenga las condiciones. El abuso de sustancias es más común en personas esquizofrénicas, sobre todo de la nicotina, el tabaco, ya que para estos pacientes la nicotina genera una sensación de bienestar. También se ha visto la densidad de la población. Es más común en las áreas urbanas que en las rurales, tal vez por el estrés ambiental. Tampoco hay nada claro respecto a eso. Los factores socioeconómicos y culturales que pueden producir estrés, lugares donde hay terrorismo, donde hay pobreza, también podrían ser un factor que puede ocasionar. Además que la esquizofrenia suele ser una enfermedad tan costosa, incluso algunos estudios indican que es más que una persona que tiene algún tipo de cáncer, ya que, bueno, la medicación tiene que ser continua durante toda la vida, muchas veces es costosa, muchas veces hacen resistencia a esos medicamentos antipsicóticos, por tanto las alternativas son mucho más caras y si algún rato se deja de dar al paciente el tratamiento, ese pues, puede tener una recaída en el que se vuelve incontrolable y a veces es un peligro para él y para la sociedad. Las recaídas de los episodios psicóticos en la esquizofrenia pues suelen ser frecuentes, hasta un 40% a un 60% a los 2 años del primer episodio. Y generalmente en las clínicas psiquiátricas hasta el 50% de las camas son ocupadas por ese tipo de pacientes. En cuanto a su etiología, pues hay factores genéticos, ya hice mucho hincapié en esos factores, sobre todo algo más para poder aumentar sería que los padres mayores de 60 años tienen mayor riesgo, ya debido a que los espermatozoides sufren mayores daños epigenéticos. Por tanto, padres de mayor edad que tengan edades avanzadas, hijos, pues tienen mayor riesgo de desarrollar hijos con esquizofrenia por este daño genético. Los factores biológicos, este habla mucho de la dopamina. Se sabe que hay un exceso de dopamina en las sinapsis, y justamente porque los antipsicóticos actúan a ese nivel, bloqueando los receptores de dopamina, ¿no? Y también porque la cocaína y anfetamina pues producen aumentos de dopamina y pueden dar síntomas similares a la psicosis, ¿no? También se habla de la neuropatología, que en pruebas de imagen se ha observado que estos pacientes tienen una pérdida de masa cerebral, hay una poda sináptica que es disfuncional, que es excesiva, hay alteraciones en el sistema límbico y los núcleos basales, hay daños en circuitos neuronales y hay alteraciones en el metabolismo cerebral. Pese a que ya se han puesto esos criterios, no son diagnósticos. Se pueden observar en muchos pacientes, pero aún no son diagnósticos. En algunos estudios, como en el electroencefalograma, pues se ve que son trazados anormales, anomalías en el hemisferio izquierdo. Estos pacientes son muy susceptibles a los sonidos y tienen disfunciones en los movimientos oculares. También otras teorías como la psiconeuroinmunología, pues se ha visto que hay anticuerpos cerebrales autoinmunitarios que podrían estar involucrados. En la psiconeuroendocrinología, pues se ha visto que hay alguna disfunción de las hormonas, como la luteinizante, la prolactina, la hormona de crecimiento. Esto podría explicar por qué algunas madres que han dado parto al recién nacido, pues desarrollan un episodio psicótico breve posparto, ¿no? Debido a que hay mucha alteración de las hormonas que podría ser alguna causa, aún no especificada, no como un criterio, ¿no? Y también tenemos las teorías sociales, psicoanalíticas, psicológicas, que orientan un poco sobre por qué podría ser esto, ¿no?
Por ejemplo, Freud decía que la importancia del desarrollo de un yo que no había estado maduro o que había tenido una regresión al pasado y por eso tiene la dificultad de interpretar una realidad, creando su propia realidad, ¿no? Y dificultad para controlar los estímulos, los instintos, perdón. Las teorías psicoanalíticas y psicosociales también hablan de que las alucinaciones pues, son un mecanismo para salir de esa realidad. Tal vez por eso algunas personas marginadas o que están en una situación donde hay terrorismo, pues intentan remediar esa dura realidad con una alucinación, algo que para ellos sea más, pueda ser más aceptable, ¿no? Y por otro lado, la dinámica familiar. Se sabe mucho que madres que hayan sido muy conflictivas, una madre que sea muy ansiógena, pues puede desarrollar un hijo ansiógeno y también a la larga tal vez hasta algunos componentes de la esquizofrenia, ¿no? Por eso el funcionamiento familiar es muy importante para ese tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los criterios para tener el diagnóstico de una esquizofrenia? Pues hay diferentes puntos. El punto A, por ejemplo, el criterio A, que debe haber uno, por al menos dos o más de los siguientes, cada uno presentes por un tiempo significante de un periodo de un mes o menos si se trata con éxito. Al menos uno debe ser o ideas delirantes o alucinaciones o un lenguaje desorganizado, ¿no? O un comportamiento desorganizado o síntomas negativos. El criterio B, pues, es una disminución del nivel de funcionalidad. Eso es muy importante porque ese criterio marca que realmente es una esquizofrenia. Y un criterio C, que estos síntomas persisten más de 6 meses incluso, ¿no? Y debe incluir al menos un mes de síntomas floridos, de los que acabo de mencionar en el criterio A. Deben excluirse otro tipo de trastornos, hacer un diagnóstico diferencial con los esquizoafectivos o los estados de ánimo, excluir otras causas, como ya sabemos, para toda enfermedad mental, causas médicas, orgánicas y de sustancias, ¿no? Incluso si hay un criterio F, que si hay una historia de trastorno autista o un trastorno generalizado del desarrollo, pues el diagnóstico de esquizofrenia se realiza si existen ideas delirantes o las alucinaciones también se mantienen durante al menos un mes. Entre las diferencias de la esquizofrenia, tanto en el CIE-10 como el DSM-5, el CIE-10 ofrece mayores presentaciones, ¿no? Hay diferentes tipos de esquizofrenia paranoide, everfrénica, catatónica, indiferenciada, depresión post-esquizofrénica, esquizofrenia residual, la simple, otras y otras no especificadas. Aquí hemos visto, otra vez solamente para repetirlo, paranoide, desorganizada, catatónica, residual y la indiferenciada. Cada uno tiene algunos síntomas más predominantes que otros. También las pruebas psicológicas, ¿no? Se ha visto que a través de las evaluaciones psicológicas se han encontrado disfunciones en la atención, en la memoria. También se ha encontrado que la inteligencia pues presenta un deterioro cognitivo. En las pruebas proyectivas y de personalidad pues se pueden ver que hay ideas extrañas que salen de la norma. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico de esquizofrenia? Los antecedentes familiares son muy importantes, más los signos y síntomas que pueden variar por ser un espectro y sustentándonos en los criterios del DSM-5 o del CIE-10 que son muy similares, ¿no? Así podríamos tener el diagnóstico de una esquizofrenia. Hay que aclarar que no hay síntomas patognómicos y, bueno, hay que siempre tener presente el contexto de las tradiciones culturales para no confundir algunos síntomas o comportamientos. En algunos casos se presentan los signos y síntomas premórbidos, ¿no? Antes de que suceda el primer episodio psicótico que va a marcar el inicio de una esquizofrenia, pues puede haber cambios de personalidad, sobre todo características de personalidades esquizoides o esquizotípicas. Pueden ser pacientes tranquilos al inicio, pasivos, introvertidos, poco sociables, con pocas amistades, que se aíslan. Y los familiares suelen notar esos cambios y el paciente empieza a rendir inadecuadamente, menos que antes. Otros síntomas y signos prodrómicos pueden aparecer con un comportamiento extraño, un afecto anómalo, un lenguaje desorganizado, esas ideas extrañas, escribir en cuadernos, como les muestro en esa imagen, cosas sin sentido, pero que para el paciente, antes de que desarrolle esto, ya tiene un sentido, una significación.
Aquí solamente para poder mostrar la esquizofrenia y los dominios de los síntomas. Hay síntomas cognitivos, hay síntomas afectivos, hay síntomas positivos y hay síntomas negativos, ¿no? Entre las comorbilidades, pues hay datos neurológicos que nos pueden apoyar en el diagnóstico. Hay la exploración ocular también, hay movimientos sacádicos que pueden ser característicos, un parpadeo aumentado más de lo de costumbre, un lenguaje que ya hemos dicho que es desorganizado, la obesidad, el índice de masa corporal suele estar aumentado en ese tipo de pacientes. También puede ser causa del tratamiento antipsicótico que reciben. El VIH igual suele ser más frecuente debido a esas conductas impulsivas y riesgosas. Y el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también suele estar presente más en esta población. Hay diferentes tipos de diagnóstico diferencial, por eso hay que explorarlos todos para no tener este diagnóstico de esquizofrenia. Un diagnóstico de esquizofrenia, pues, es un trastorno discapacitante, ¿no? Y hay que descartar tanto síntomas psiquiátricos como síntomas médicos y neurológicos. Aquí para un poco refrescarles, entonces un trastorno psicótico breve son síntomas que duran menos de un mes, el paciente vuelve a su estado premórbido, es funcional y puede ya no experimentar una recaída, aunque a veces las recaídas son hasta el 50%. Un trastorno esquizofreniforme, que los síntomas duran entre un mes y 6 meses, son persistentes, y este ya tiene más riesgo de que pueda evolucionar una esquizofrenia, y una esquizofrenia que tiene una duración de más de 6 meses de estos síntomas, pese a que haya sido tratado con antipsicóticos. Entre la evolución y el pronóstico, pues en un tiempo de 5 a 10 años, desde el primer episodio, sobre el 10 a los 20% tiene una evolución favorable, un 50% tiene un mal pronóstico, ¿no? Las recaídas suelen ser muy frecuentes antes de los 5 años del primer episodio psicótico, ¿no? Entonces, en la evolución de esta enfermedad, pues están los síntomas premórbidos que hemos visto, un primer episodio psicótico, se recupera gradualmente con relativa normalidad, pero hay un deterioro, luego hay una recaída, hay más deterioro, sigue habiendo recaídas y mayor deterioro. Aquí tenemos algunas características de buen pronóstico y de mal pronóstico, sobre todo las de buen pronóstico. Un inicio tardío, factores desencadenantes, obvios, estresantes, un inicio agudo, antecedentes premórbidos, sociales, sexuales o laborales positivos, un síntoma de trastornos afectivos, que estar casado es de buen pronóstico, antecedentes familiares de trastornos de estado de ánimo, un sistema de apoyo de calidad, una familia que sea funcional, y síntomas positivos más que síntomas negativos, que los síntomas negativos, como habíamos visto al inicio, son premórbidos, son moes, ¿no? Para el tratamiento. Bueno, un tratamiento efectivo involucra personal de salud que esté interesado en ofrecer una compasión y un refugio para el mundo confuso que enfrenta el esquizofrénico. Debe ser la base de cualquier plan de tratamiento general. Nos apoyamos en los pilares, 4 pilares: el tratamiento farmacológico, controles regulares por especialidad, la psicoterapia y el apoyo familiar. Y ya pasando a otro tema, solamente para mencionar algunas condiciones de un trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos o por condiciones médicas. Como pueden ver, hay diferentes afecciones médicas que pueden producir trastornos psicóticos. Tumores en la cabeza, que puede producir TEC, anemia perniciosa, algunas deficiencias de vitaminas, la tirotoxicosis, epilepsias, que es muy común, el lupus, y bueno, las sustancias o medicamentos que pueden producir trastornos psicóticos son varias, ¿no? El L-Dopa, la marihuana, sobre todo, los alucinógenos, los anticolinérgicos, los antiinflamatorios, los simpaticomiméticos, como la cocaína, las anfetaminas. Las recomendaciones farmacológicas para la esquizofrenia, pues, los objetivos son controlar los síntomas, ¿no? Los síntomas floridos, reducir la frecuencia y la gravedad de los episodios, mejorar la calidad de vida del paciente y facilitar una integración sociolaboral, familiar y comunitaria, ¿no? Muchas veces los deja abandonados a estos pacientes y ya no vuelven a recobrar. Como estos tienen limitados tener una funcionalidad normal, pues muchas veces son excluidos de la sociedad, así que hay que buscar algún tipo de actividad productiva que pueda adecuarse a su nivel en el que se encuentra. Hay diferentes tipos de antipsicóticos. Entre los dos grupos que se divide primarios son los atípicos y los atípicos. Los típicos son los más antiguos, entre esos tenemos la clorpromacina, la levopromacina, el haloperidol, sobre todo, y el haloperidol de K4 en nuestro medio, ¿no? Ahí pueden ver los rangos de dosis y los efectos adversos que suelen tener.
Los antipsicóticos típicos, sobre todo, tienen estos síntomas extrapiramidales que se pueden presentar, ¿no? Ya más adelante avanzaré lo que son los síntomas extrapiramidales, ¿no? Y una sedación alta. Entre los antipsicóticos atípicos, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina y la aripiprazol, que se encuentran en nuestro medio, la clozapina, ciprasidona y lurasidona no se encuentran en nuestro medio, pues tienen menos efectos extrapiramidales que los antipsicóticos típicos, pero tienen igual otro tipo de efectos, ¿no? Efectos indeseables. En cuanto a los antipsicóticos típicos, pues son eficaces, sobre todo para el alivio de los síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿no? Alucinaciones y delirios, ¿no? Esa agitación o ese lenguaje desorganizado. Todos los antipsicóticos, por lo general, trabajan bloqueando receptores de dopamina, sobre todo los de subtipo 2, y se diferencian unos con otros por la afinidad que tienen a ese receptor como a otros receptores. Los atípicos, por otro lado, bloquean la hiperactividad serotoninérgica también, como la risperidona y la paliperidona. Y los atípicos también bloquean múltiples receptores, ¿no? Los muscarínicos, adrenérgicos, y es de ahí donde van a tener esa diferencia de efectividad y que tiene que particularizarse por cada paciente. El aripiprazol también no solo tiene ese efecto antagonista, sino también tiene un agonista parcial del tipo de 2 de la dopamina, donde actúa pues a nivel de las diferentes vías, mesolímbica, mesocortical, nigroestriatal y tuberoinfundibular, y de acuerdo donde van a bloquear estas diferentes vías, van a tener tanto el efecto terapéutico como el efecto adverso. De hecho, para que haya el efecto terapéutico, como podrán notar tanto típicos o atípicos, es la vía mesolímbica, ¿no? Ya que ahí es donde reduce los síntomas positivos en ambos grupos, típicos y atípicos. En cambio, los efectos adversos, pues se puede producir síntomas negativos a consecuencia del uso de antipsicóticos, porque al bloquear la vía mesolímbica, pues aparece la bulia y el aplanamiento afectivo, sobre todo en los antipsicóticos típicos, ¿no? En la vía mesocortical, pues hay un empeoramiento de síntomas negativos. Si se bloquea la vía nigroestrial, extrapiramidalismo. Y si se bloquea la vía tuberoinfundibular, está la hiperprolactinemia, ¿no? Que también puede ser un efecto adverso. Entonces, ¿cómo elegir un antipsicótico? Hay que ver las características individuales de cada paciente, ¿no? Su edad, su estadio clínico, la psicopatología que presenta, incluso la preferencia personal hacia un determinado fármaco y la capacidad de adherencia. Como les dije, esta enfermedad es crónica y necesita un tratamiento toda la vida, por lo cual suele ser muy costoso y hay algunas familias que no tienen los recursos para poder pagarlo, ¿no? Así que siempre hay que ver también la economía de la familia para que el paciente pueda mantener estable durante todo el tiempo, a que darle un medicamento caro que sí puede ser muy efectivo para el paciente, pero que lo va a descontinuar dentro de un mes o 2 meses y va a tener una recaída más y va a empeorar más su deterioro y va a ser menos funcional. También hay que considerar el episodio psicótico a tratar, si este presenta síntomas positivos o negativos, la gravedad y las consecuencias de los episodios anteriores que ha tenido, y las características del fármaco, ¿no? Sobre todo su perfil de efectos adversos. La mayoría de las guías siempre van a recomendar los antipsicóticos atípicos, debido a que tienen menos efectos adversos, pero no están absueltos tampoco de los mismos, ¿no? También tienen mejor tolerabilidad y menor incidencia de la disinesia tardía, una complicación muy, muy frecuente en los pacientes que han usado por mucho tiempo antipsicóticos típicos, como el haloperidol, por ejemplo. La olanzapina o la clozapina, pues sí se asocia a un riesgo metabólico, por lo tanto hay que evaluar si el paciente tiene una diabetes o tiene un índice de masa corporal muy elevado, porque va a aumentar ese riesgo cardiovascular también. La clozapina, pues también se reserva en casos de esquizofrenia resistentes, en los que es muy difícil tratar o no hay más alternativas, pero tiene sus consecuencias, efectos adversos como la granulocitosis, la pancitopenia. La clozapina no se encuentra en nuestro medio. Entre los típicos, pues ofrece algunas ventajas, sobre todo en episodios agudos, con síntomas muy floridos, que el paciente está agitado, violento, o son adultos mayores deteriorados con comorbilidades orgánicas. El haloperidol suele ser una muy buena opción. Aquí solo una tabla para que puedan verlo, que son los factores que influyen en la elección de un antipsicótico. Por ejemplo, si síntomas cognitivos, es preferible utilizar antipsicóticos atípicos. Si son síntomas negativos, pues es mejor utilizar antipsicóticos atípicos. Si hay resistencia al tratamiento, se puede usar la clozapina o la olanzapina, ¿no?
y así sucesivamente se puede evaluar qué antipsicótico sería adecuado para cada tipo de paciente. La farmacoterapia de la esquizofrenia resistente al tratamiento, pues cuando un paciente, pese a haberle dado la medicación adecuada en el tiempo adecuado y nos aseguremos de que lo está cumpliendo, pues necesita ya otro tipo de tratamiento, a veces combinado con otro medicamento o en última instancia la clozapina, pero no hay en nuestro medio, ¿no? Así que se hace el mayor esfuerzo para que se pueda estabilizar al paciente con lo que se tiene acá. Las causas del tratamiento infructuoso en esquizofrenia, pues puede estar relacionado a las dosis del fármaco, que son subóptimas, ¿no? Relacionadas o la polifarmacia, o que esté afectado a la farmacocinética o la farmacodinamia. También los factores relacionados al paciente, que si está con abuso de sustancias, como por ejemplo está todavía consumiendo marihuana, pues es incompatible con el tratamiento, o factores neurobiológicos, o factores ambientales, ¿no? Incluso hay otra alternativa en caso de esquizofrenias persistentes, que son la terapia electroconvulsiva, ¿no? Que tampoco hay en nuestro medio, hay en Sucre, sí hay en muchos de los departamentos de Bolivia, no está esta terapia, que suele ayudar mucho cuando ya se ve que es una esquizofrenia resistente. Y ya para ir finalizando, pues ese es un artículo de 2021 que habla del potencial terapéutico de los agonistas TAR1 en la esquizofrenia y la evidencia en esos modelos preclínicos y estudios clínicos, ¿no? No hace mucho, solamente podíamos contar con los antipsicóticos típicos y atípicos, que son los que van a bloquear los receptores de dopamina subtipo D2, ¿no? Ahora se está hablando un poco más a nivel más profundo, como TAR1, que es el receptor 1 asociado a las trazas de aminas, que se ha convertido en un objetivo terapéutico prometedor, ya que va a modular la neurotransmisión. No se va a limitar a ese bloqueo de dopamina, sino va a regular, va a modular la neurotransmisión monoaminérgica y glutaminérgica, que se ha visto que están vinculadas con la esquizofrenia, ¿no? Hasta ahorita hay dos medicamentos, el ulotaront, que es el primer agonista TAR1 en progresar ensayos clínicos controlados, aleatorios, que ha demostrado eficacia en el tratamiento de la esquizofrenia, y el ralmitaront, que se está evaluando actualmente, ¿no? Su mecanismo de acción, pues, no está claro por completo, pero sin embargo se cree que es un agonista del receptor 1 asociado a la amina traza y de los receptores de serotonina 5-HT1A. Y este mecanismo, pues, de acción es el único entre los antipsicóticos que actualmente está desarrollado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación tan completa y actualizada. Ahora tenemos un par de preguntas de los participantes. Yo se las voy a leer, no se preocupe. La primera pregunta es, respecto a los ataques de esquizofrenia, ¿qué es lo que no se debe hacer? Por ejemplo, ¿es bueno mojarlos con agua fría? ¿Me vuelve a repetir la pregunta? Escuché la mitad de la pregunta. Claro, perdón. Respecto a los ataques de esquizofrenia, ¿qué es lo que no se debe hacer? Por ejemplo, ¿es bueno mojarlos con agua fría? No, terrible. Lo que no se debe hacer a los pacientes que experimentan un trastorno psicótico, pues es justamente alterarlos más, porque estos pacientes no van a medir las consecuencias. Realmente podrían hacerse daño o hacer daño a otros. El mojarlos sí ha sido una creencia muy antigua, ya que si una persona está loca, lo suelen mojar con agua fría, que así se le va a pasar la locura, pero eso sería contraproducente, ya que más bien agitaría más al paciente y podría llegar a ser agresivo, ¿no? Hay que mantener un medio controlado y por lo menos tratar de no comprender del todo al paciente, pero sí tratar de orientar de la mejor manera, ¿no? Tratar de calmar, apaciguarle, no dar la contra y ofrecerle que tal vez podría ser adecuado para él visitar al médico. Muchas veces se van a resistir, ¿no? Y algunas veces es necesario el apoyo de personal especializado, enfermeros particulares, que puedan traer al paciente para que pueda ser diagnosticado y evaluado, ¿no? Pero lo que menos se recomienda es estresar más al paciente. Ya. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Después tenemos la pregunta de, ¿es eficaz como tratamiento de la esquizofrenia la estimulación magnética transcraneal? La estimulación magnética transcraneal o la terapia electroconvulsiva
Han estado durante mucho tiempo como una alternativa al tratamiento, ¿no? Pero no se recomienda como primera línea. La primera línea siempre van a ser los antipsicóticos atípicos, por el momento, los antipsicóticos atípicos, según el perfil del paciente y el mecanismo de acción del fármaco, serían los de primera elección. Si es que es una esquizofrenia resistente, sí se recomienda ese tipo de terapias como última alternativa, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias por su presentación. Esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.